principalmente por su frecuencia de presentación en la edad pediátrica, que es el de hematuria en la edad pediátrica. Para poder abordar la hematuria, primero tenemos que definirla adecuadamente, un poco su epidemiología, y voy a ver por qué hay tanta cantidad de clasificaciones en la edad pediátrica, y de esa manera poder ver mejor las etiologías y de así determinar un mejor abordaje clínico y terapéutico. La hematuria en la edad pediátrica y en general en la edad adulta se define como la presencia de más de 5 glóbulos rojos por campo de gran aumento, es decir, de 400. El valor normal, normalmente la mayoría lo asume como de 1 a 3 glóbulos rojos por campo, que equivale más o menos a 1000 a 8000 glóbulos rojos por mililitro de orina. Lo importante es también que la muestra esté adecuadamente tomada. En primer lugar, tiene que ser una orina fresca, de más o menos máximo 1 hora de haberse tomado en temperatura ambiente. En segundo lugar, que sea de preferencia chorro medio, claro que eso es difícil de lograr cuando son niños muy pequeños. Y por último, que no haya tenido ejercicio extremo en las últimas 48 horas. Esta patología de hematuria en la edad pediátrica es importante porque es un motivo frecuente de consulta y definitivamente causa una gran angustia en los padres. Por suerte es una condición bastante benigna en la gran mayoría de casos, y de ahí la dificultad para muchos médicos de determinar quién es el que realmente necesita un estudio mucho más exhaustivo y no excederse en los estudios en quien realmente no lo necesite. Desde el punto de vista epidemiológico, los adultos se dice de que tienen una prevalencia más o menos del 4% de hematuria mayormente microscópica, y más o menos un 20% de ellos nunca se va a lograr determinar la causa. Algo parecido ocurre en la pediátrica. En un estudio muy grande, o 2 o 3 que hubieron en los años 70, se determinó que la prevalencia en la primera muestra de orina era aproximadamente del 3 a 4% de los niños evaluados. Cuando se repetía la muestra una segunda vez, se veía de que esta incidencia bajaba, o prevalencia bajaba enormemente, es decir, bajaba el 1% nada más, y de ellos aproximadamente 1/3 nada más iban a ser posteriormente catalogados como hematuria persistente. Si es que nosotros encima evaluamos una condición importante desde el punto de vista clínico, que es coincidencia de hematuria con proteinuria, esa prevalencia baja aún más, al 0.7%. En otras palabras, es una anomalía urinaria común, pero desde el comienzo tenemos que plantearnos, ¿va a ser transitoria o va a ser persistente? La clasificación de hematuria también es muy vasta. Ustedes van a leer los textos que puede clasificarse como microscópica o macroscópica, sintomática o asintomática, transitoria o persistente, por último aislada o asociada, sobre todo nos interesa asociada a proteinuria, hipertensión o retención nitrogenada. Y por último también se puede clasificar como glomerular o extraglomerular. La importancia de cada una de estas clasificaciones la vamos a ver conforme desarrollemos la charla, porque según lo que nosotros clasifiquemos en determinado momento de la evolución y tratamiento de este paciente, vamos a dar un diferente abordaje clínico y terapéutico, y definitivamente van a tener un diferente pronóstico según cómo lo vayamos clasificando. En primer lugar, ¿cómo se detecta una hematuria? Lo más frecuente es la tira reactiva, y el segundo método es el examen microscópico, que se hace después de centrifugar 10 a 15 mililitros de orina, unos 5 a 7 minutos a 2000 revoluciones por minuto. Con respecto a la tira reactiva, este es el principal método de despistaje general que se usa en la población. Es un método rápido, poco costoso y poco trabajoso. Es muy sensible, por eso los falsos negativos son muy raros, más del 90% de sensibilidad. ¿Y en qué consta este examen? La tira reactiva tiene un peróxido de hidrógeno y un cromógeno. Ambos van a reaccionar ante la presencia de una enzima o un catalizador que tenga que tener cualidades oxidativas. ¿Y quién tiene esa capacidad? Justamente la hemoglobina o la mioglobina. Ante la presencia de ellos
actúan como enzimas, como catalizadores, y hacen que reaccionen los dos y cambia de color el cromógeno y se vuelve, como en este caso, algo verdoso. Este examen reacciona con mioglobina o hemoglobina libre o dentro de un glóbulo rojo. Los falsos negativos, como les dije, eran muy raros, como lo pueden ver acá abajo. Básicamente ocurren cuando hay un agente reductor que simula una hemoglobina, que se da en caso de sustancias de limpieza o formalina o orinas sumamente ácidas. El falso positivo quizá es un poquito más frecuente, aunque tampoco lo es mucho. El principal como causa de falso positivo es la presencia de hemoglobina o mioglobina sola, es decir, mioglobinuria y hemoglobinuria, que efectivamente no es una hematuria. Otro menos frecuente es justamente todo lo inverso, presencia de agentes oxidantes y o sustancias muy alcalinas, con pH muy alcalinos, que pueden determinar una reacción falsa positiva de esta tira. Y por último también gérmenes que estén contaminando o infectando esa orina, que también tengan la capacidad de hacer reaccionar la tira reactiva, como son las enterobacterias, estafilococo y estreptococo. El examen microscópico siempre debe realizarse después de que una tira reactiva salió positiva, porque esa es la forma de confirmar el diagnóstico, es el gold estándar, como dicen, para detectar la hematuria. Los glóbulos rojos se van a ver como aros de doble contorno, algo amarillentos. El examen microscópico de orina y la tira reactiva deben servir para responder o tratar de responder la primera pregunta que se hace uno cuando está ante una hematuria, es decir, ¿es glomerular o no glomerular? Muy aparte de confirmar obviamente la presencia de hematuria. Hay varios criterios que nos pueden servir para ello, aparte de la morfología, la presencia o no de un dismorfismo o la variación es grande del tamaño, y vamos a hablar posteriormente, es también la presencia de otros elementos. Por ejemplo, si en la tira reactiva hay esterasa leucocitaria positiva, nitritio positivo, y en el examen microscópico hay exceso de leucocitos, vamos a pensar en una infección urinaria como causa de la hematuria o un problema intersticial, y definitivamente sería algo extraglomerular. Si hay presencia de cilindros hemáticos, eso nos va a hablar muy fuertemente a favor de una hematuria de origen glomerular, porque estos solo se forman dentro del glomérulo y no en la vía urológica. La presencia de una o dos o tres cruces de proteinuria siempre debe ser confirmada con una cuantificación. Si esta cuantificación arroja positividad, definitivamente vamos a pensar fuertemente en un origen glomerular. ¿Y por qué es importante? Porque el origen glomerular tiene un peor pronóstico, tiene posibilidad de evolucionar a daños mayores y por lo tanto va a tener también un diferente abordaje y evaluación. Acá tienen ustedes la presencia de un cilindro hemático que solamente puede ocurrir su formación en el glomérulo, porque tiene que ser atrapado por las proteínas del cilindro hialino o granuloso, que definitivamente solo se forman allí. Los glóbulos rojos se atrapan dentro de esta materia proteica y aparecen como lo pueden ver acá. En cuanto a la morfología del hematíe, eso es importante porque también nos va a ayudar a dirimir entre glomerular o no glomerular. Para ello, muy importante también que tengamos un personal adiestrado en detectar y tenga métodos estandarizados para evaluar la morfología de estos glóbulos rojos en la orina. Las dificultades que podemos tener es de que el glóbulo rojo se destiñe y es difícil de evaluar si la orina está ácida, lo cual es una condición frecuente. Y en segundo lugar, cuando hay dismorfismo, los tamaños son tan pequeños y la deformación es tan grande que a veces es muy difícil saber si ese es o no es por último un hematíe y contabilizarlo dentro del porcentaje de dismorfismo. Por ello se exige tanto de un buen entrenamiento del personal para poderlo detectar. Hay un método paralelo que es el microscopio de contraste de fase, que vamos a ver a continuación, que teóricamente daría mayores facilidades para ver, pero ambos en general exigen de un buen entrenamiento del personal. Otra alternativa para contabilizar, aunque no es tan bueno para evaluar morfología, es la citometría de flujo, que esperemos que en un futuro no muy lejano también contemos en el hospital. Se está preparando al respecto en patología un citómetro de flujo. Y en tercer lugar, como les dije, el microscopio de sangre. No muchos hospitales lo tienen, el hospital por lo pronto no lo tiene,
sería de gran ayuda para evaluar. Lo que se evalúa acá es la morfología del glóbulo rojo, que se puede ver mejor, sobre todo permite evaluar bien células que no han sido teñidas, como ocurre en el examen de orina simple. En la imagen de arriba pueden ver ustedes glóbulos rojos, todos de la misma morfología y tamaño, exactamente iguales. En cambio, en el estudio acá abajo pueden ver glóbulos rojos grandes, más pequeños, algunos deformados, y dentro de ellos, de esta deformación de tamaño tan variable en todos, pueden distinguir un tipo de glóbulo rojo que tiene una vesícula. Cuando la deformación abarca una vesícula se le llama acantocito. Estos acantocitos son bastante patognomónicos también de hematuria de origen glomerular. Se dice que el dimorfismo, si hay un porcentaje mayor del 30%, es altamente sospechoso de origen glomerular, pero muchos protocolos en pediatría exigen que sean de más del 80% para tener bastante certeza que es de origen glomerular. Sin embargo, cuando hay acantocitos, basta que solamente haya un 5% para decir definitivamente esto tiene causa glomerular. No nos olvidemos de que estos glóbulos rojos dismórficos se forman justamente cuando el glóbulo rojo pasa por la membrana basal y por último pasa por el túbulo, donde está sujeto a grandes cambios osmolares, cosa que no ocurre ya en la orina, en las vías urinarias. Por eso es que solo ocurre en ese dimorfismo mayormente cuando es de origen glomerular. Hay falsos positivos y falsos negativos también en este examen. Van a tener ustedes falsos positivos, es decir, ser causa urológica y sin embargo tener dimorfismo cuando tienen una gran hipercalciuria. Y en segundo lugar, tener falsos negativos a pesar de un origen glomerular cuando el pasaje por los glomérulos ha sido muy rápido. Eso ocurre cuando usamos diuréticos o cuando los glomérulos tampoco tienen una función adecuada, como ocurre en la enfermedad renal crónica ya relativamente avanzada. Otra alternativa siempre también puede ser la tinción de estos glóbulos rojos, pero es un trabajo adicional que no todos los hospitales lo tienen. Acá, para que puedan apreciar aún mejor los glóbulos rojos dismórficos, esta vez en un microscopio electrónico, ¿no? También las vesículas, los acantocitos, tan patognomónicos de la hematuria glomerular. Bueno, con respecto a la hematuria glomerular, como les dije, mayoritariamente se acepta un dimorfismo más del 80% o la presencia de un 5% más de acantocitos, la presencia de cilindros hemáticos, pero hay otras cosas que también tenemos que indagar para descartar que sea glomerular, como el color de la orina. Normalmente cuando es de origen glomerular suele tener un color tendiendo al marrón, porque la hemoglobina al pasar por los glomérulos se ha transformado en methemoglobina, por eso tienen ese color tipo Coca-Cola, como dicen, o el lavado de carne. Cuando es más rojiza, tenemos que pensar de repente de causa urológica. Otra característica importante de origen glomerular es cuando la hematuria abarca toda la orina. Si solamente abarca el inicio o el final, definitivamente va a alejar mucho la causa glomerular. Vamos a pensar en una causa urológica, la ausencia de coágulos. La presencia de coágulos habla a favor de una hematuria de origen urológico. ¿Por qué? Porque en la causa glomerular, a nivel de los glomérulos, en los capilares, hay uroquinasa y activador plaminógeno que inhiben la formación de coágulos. Además, es un proceso difuso que ocurre a nivel de todos los glomérulos, no en una zona localizada. Y en tercer lugar, no se olviden que cuando se filtra esa hematuria con todos los demás, se filtran como 180 litros al día en forma difusa. Es muy difícil formar un coágulo de hematíes en un volumen tan grande de orina. Realmente después aparecen solamente 1 o medio litro o 2 litros de orina, y cuando es de origen urológico eso definitivamente es un volumen menor y es mucho más fácil que se forme un coágulo, por lo tanto. En la ausencia de molestias urinarias también suele ser frecuente en la causa glomerular. Y por último, en la tira reactiva, como les dije, si aparecía 1 o 2 cruces de proteinuria, hay que confirmarlo. Si la proteinuria es significativa, más de 4 miligramos metro cuadrado, o por lo tanto más de 100 miligramos metro cuadrado al día, también va a hablar fuertemente de una causa glomerular. Hay un estudio más que se hace en algunos lugares, acá no, pero esperemos que al futuro se puede hacer, es la medición de los índices del glóbulo rojo. De la misma manera como en hematología se miden los índices para determinar el tipo de anemia, y uno de los valores que se busca es el volumen corpuscular medio.
En la hematuria también se puede pasar por ese mismo contador para el hemograma, generalmente el automatizado es mucho mejor, y si el volumen del hematía sale menor a 80, de preferencia menor a 70, por lo tanto menor a lo que el paciente tiene como tamaño del glóbulo rojo normal en sangre, vamos a pensar que ese glóbulo rojo ha sido deformado y empequeñecido y por lo tanto es de causa glomerular. Y resumiendo acá, las causas no glomerulares o extraglomerulares suelen acompañarse de una orina muy roja, casi rosada, hay presencia de coágulos, ausencia de proteinuria, los glóbulos rojos tienen morfología normal y no suelen haber cilindros hemáticos. En cuanto a la etiología, se darán cuenta la lista es muy grande y por lo tanto el abordaje de diagnóstico y terapéutico abarcaría muchísimos exámenes. Por eso desde un comienzo uno debe tratar de limitarlos para las posibles etiologías, para de esta manera hacerlo ordenadamente y no abusar de exámenes auxiliares. Patologías muy importantes en la edad pediátrica son las que están señaladas acá. Tenemos la postinfecciosa, de las causas glomerulares, la nefropatía IgA, el síndrome de Aport y la membrana delgada. Cuando es una enfermedad sistémica, el lupus eritematoso. En cuanto a las causas extraglomerulares, definitivamente la infección urinaria está a la cabeza, seguida de problemas de hipercalciuria o cálculos renales, de cristaluria, a veces de ejercicio extremo o el síndrome cascanueces que veremos después. En el recién nacido las causas son totalmente diferentes. Definitivamente la causa vascular por hipoxia al nacimiento es muy importante como antecedente, porque va a generar muchas veces problemas o de trombosis o de necrosis tubular y eso es generar hematuria secundaria. Las enfermedades urológicas congénitas como las quísticas o de la neuropatía obstructiva también son bastante importantes de hematuria. Y por último, el uso de drogas en los pacientes delicados. Siempre deben considerarse como causa de hematuria. La etiología, por lo tanto, cuando uno la va a afrontar, tiene que hacerse siempre la primera pregunta. Es, en primer lugar, macroscópica y sintomática o microscópica y asintomática. Eso es lo primero que uno aborda, porque según eso vamos a tener diferentes algoritmos. Y cuando es microscópica y asintomática, que es lo más frecuente en forma de presentación, tenemos que verificar, ¿es transitoria o persistente? Porque si es transitoria va a ser dado de alta sin mayores estudios, pero si es persistente, tenemos que ver si es que está asociada a otros problemas como es proteinuria principalmente, pero también puede ser hipertensión arterial o reducción nitrogenada, porque eso a su vez va a tener otro algoritmo. En otras palabras, diferenciamos 4 algoritmos: en la presencia de hematuria macroscópica o sintomática, microscópica sintomática persistente o hematuria asociada a proteinuria. Esos son los 4 protocolos que vamos a desarrollar normalmente. En cuanto a la microscópica transitoria, las causas más frecuentes son fiebre y ejercicio, por un lado, y por otro, las causas obvias de infección urinaria, trauma, sobre todo en los niños, hombres, y infección urinaria más en las niñas, mujeres, y por último, la región uretral, ¿no?, o genital. Siempre debe ser evaluada. En cuanto a las causas frecuentes de la transitoria, como les dije, del ejercicio, ¿cómo se diagnostica? Uno pregunta en primer lugar y dentro de los 48 horas anteriores, si hubo un ejercicio extremo, hay que repetir entre los 2 a 7 días siguientes el nuevo examen de orina. En ese tiempo debe haber desaparecido la hematuria. Si es que persiste, hay que buscar otra patología subyacente, es decir, si dura una semana más. ¿Cuál es la causa de la hematuria inducida por ejercicio? Tenemos el trauma directo y el no traumático. El trauma directo, que ocurre en vejiga y en riñón, es por deportes de contacto, pero también los que corren y los ciclistas, sobre todo por vibración de la vejiga. Y el no traumático es la isquemia que se produce por el robo de oxigenación en los músculos, la gran demanda de ellos y por lo tanto una isquemia a nivel renal, y también por otro lado la producción de ácido láctico en ellos, que genera un problema de permeabilidad a nivel vascular y la transferencia y pasaje de glóbulos rojos al torrente urinario. Y por último también hay que considerar el síndrome de cascanueces, que veremos después. En cuanto a la hematuria microscópica persistente, las etiologías más frecuentes son las glomerulopatías que están mencionadas acá, la hipercalciuria y el síndrome de cascanueces realmente.
Y en cuanto a la macroscópica, tenemos que considerar siempre los dos primeros, la infección urinaria y el trauma. Infección urinaria en las niñas y el trauma, sobre todo en los niños hombrecitos. Preguntar al respecto, la cristaluria o la litiasis, la glomerulopatía postinfecciosa y bueno, la coagulopatía. En cuanto a la etiología, ahondando un poquito más, la postinfecciosa, sobre todo la postestreptocócica, ustedes saben que tienen varias presentaciones clínicas. La típica de un síndrome nefrítico desarrollado con edema, hipertensión, orina como lavado de carne, no es la presentación más frecuente, aunque sí la más estudiada. Es justamente por cada niño que desarrolla un síndrome nefrítico completo, van a tener por lo menos 4 que tienen una forma microscópica asintomática como forma de presentación, es la más frecuente. Por eso muchas veces tenemos que preguntar exhaustivamente por el antecedente de infección faríngea 2 a 3 semanas antes o una infección en piel de 3 a 6 semanas antes, porque es el estreptococo beta hemolítico grupo A el que con mayor frecuencia causaría eso. Y esa hematuria, sea macroscópica o microscópica, después tiene que haber resuelto generalmente entre los 3 a 6 meses posteriores. Algunos demoran hasta un año. Otra causa frecuente, sobre todo ya en adolescentes, es la nefropatía IgA. En algunos lugares del mundo donde se hacen biopsias más frecuentes, por ejemplo en Japón, se ha determinado que la nefropatía en general más frecuente es la nefropatía IgA. Esta solo se puede diagnosticar por biopsia a través de inmunofluorescencia, donde se van a evidenciar depósitos IgA en el mesangio, no en los capilares. Como pueden ver ustedes acá, no se dibujan los capilares sino el mesangio, incluso en la microscopía electrónica pueden ver acá ustedes el capilar libre de depósitos y todos estos depósitos densos en el mesangio. Es una causa muy frecuente, como les digo, en adolescentes de hematuria microscópica persistente, pero hasta un 20% puede tener episodios de hematuria macroscópica, precedidos de una infección respiratoria y del ejercicio, pero la diferencia con la postestreptocócica es que la infección respiratoria generalmente ha sido concomitante, no de semanas antes, y no suele haber antecedentes familiares. En cambio, en el síndrome de Alport sí suele haber antecedentes familiar de hematuria y a su vez también enfermedad renal crónica y sordera. Esta patología se diagnostica también solo por biopsia, pero esta vez con microscopía electrónica, donde la membrana basal, el colágeno, está alterado. La membrana basal generalmente se ve así, muy regular y bien dibujada, y en el caso del Alport está totalmente desfigurada y permite por ese pase de hematías y posteriormente de proteínas, y por último evoluciona en la enfermedad renal crónica, sobre todo en hombrecitos, porque muchos de ellos están ligados al cromosoma X. La membrana delgada también es otra patología que solo se diagnostica por microscopía electrónica, donde el pronóstico es mucho mejor que en la enfermedad de Alport, porque solamente va a haber hematuria a lo largo de la vida, no va a evolucionar a la enfermedad renal crónica ni a otras patologías como sordera o enfermedad ocular. Pueden ver acá, la membrana es totalmente delgada, pero las demás funciones están conservadas. Acá al costado es una membrana basal normal de ese glomérulo. Otra causa es de las cristaliurias. Siempre hay que pensar, cuando no detectamos otra causa como causa de hematuria, la calciuria de ellas es la más frecuente, y puede haber un antecedente familiar con alta frecuencia, y en algunos casos se cuestiona si esto realmente va a tener tendencia o no a formar litiasis. Otros dicen que sí, pero siempre tiene que tener un seguimiento apropiado para detectarse precozmente, en todo caso esa tendencia. El síndrome cascanueces sobre todo se describe en el Asia, y es la causada porque la vena renal izquierda queda atrapada en un pinzamiento entre la aorta y la arteria mesentérica superior. Generalmente es asintomático, con el pase de los años va a desaparecer la hematuria microscópica, pero también puede asociarse a dolor y proteinuria. Se diagnostica muchas veces por el Doppler, donde ustedes pueden ver acá el angostamiento por la aorta y la arteria mesentérica de esta vena renal izquierda, o a través de la tomografía, donde nuevamente pueden ver la vena renal atrapada entre la aorta y la mesentérica y adelgazada y angostada, generando episodios de hipoxia en el riñón. La mayoría, por suerte, evolucionan benignamente y no requieren tratamientos adicionales. Por lo tanto, el enfoque diagnóstico que vamos a tener ante las múltiples etiologías de una hematuria, en primer lugar, siempre debe abarcar una buena anamnesis,
donde tenemos que, si es que esta es macroscópica, preguntar por la coloración, si es en todo el chorro miccional o solamente en algún momento, si hay coágulos y cuánto tiempo ya está durando, y si previamente en los años y meses anteriores también lo ha presentado, las circunstancias acompañantes, preguntar y preguntar por traumatismo, el ejercicio previo, si tiene síndrome miccional, si había infección respiratoria concomitante o 2 a 4 semanas antes, si había uso de fármacos, porque todos ellos pueden ser causa de hematuria. Antecedentes personales en los niños pequeños, en los recién nacidos, no nos olvidemos de la hipoxia, ¿no?, de la asfixia perinatal, y en los familiares insistir en hematuria, enfermedad crónica, proteinuria, sordera, litiasis o hipercalciuria, y también anemia falciforme, porque esa es otra causa no tan frecuente en nuestro medio, pero sí debe considerarse. Por último, el examen físico también debe siempre abarcar la toma de presión arterial, y no solo en el examen inicial, sino en cada reevaluación que le hagamos a este paciente, aparte de buscar en piel edema, lesiones y la coloración, todo buscando la causa principal de esta hematuria, la presencia de masas, soplos, la vejiga, palparla, porque eso también ya habla de patología vesical urológica y por lo tanto es una causa posible. En la zona costovertebral del dolor, porque también hablaría a favor de una infección, litiasis o estenosis, problemas urológicos, y por favor nunca olvidarse de evaluar la esfera genital. La uretritis y la vulvitis son bastante frecuentes en la edad pediátrica como causa de hematuria. El enfoque diagnóstico en general no existe una pauta única cómo hacerlo, pero hay que evitar siempre actitudes extremas de demanda de exámenes de laboratorio, y la mayoría de enfoques diagnósticos se van a basar en un estudio y un algoritmo determinado por Diven y Travis que se hicieron ya en el año 2000. Toda la gran mayoría de protocolos y guías diagnósticas se están basando en este estudio que hubo ya en el año 2000. Como les dije, se basa en hacerse la primera pregunta, si es microscópica o macroscópica, y por último sintomática o no. Y en la microscópica si va a ser persistente o transitoria, y durante la evolución si va a presentar o no proteinuria. Comencemos con la hematuria microscópica. La hematuria microscópica, para determinar si es transitoria o no, se le va a hacer un examen semanal por 2 veces más. Si se repiten 3 oportunidades, podemos decir que ya es una hematuria significativa, ya no va a ser transitoria. Si desaparecen esos controles, ya no va a requerir ningún estudio adicional porque se le está catalogando como transitoria. Si persiste, se le vuelve a reevaluar clínicamente con antecedentes exhaustivamente preguntados, porque muchos padres se olvidan, y por último, para la siguiente consulta le traen más información y ver si efectivamente es sintomática o no, porque eso tiene un algoritmo diferente. Si es que sigue siendo asintomática, nos preguntamos, a pesar de ser asintomática, ¿será una infección urinaria o no? Y pedimos un urocultivo. Obviamente, si hay infección, tratamos y recontrolamos. Si desaparece, esa ha sido la causa, pero si persiste y ha sido simplemente un evento paralelo, tenemos que evaluar la historia y el examen de orina cada 3 meses. Pasado el 6º mes, la vamos a catalogar como hematuria persistente. En ese tiempo vamos a pedir calciuria, exámenes de orina a los familiares para ver si es que hay hematuria familiar, porque entramos al diagnóstico de esas patologías que he mencionado, como la Alport, la membrana delgada, ¿no?, y la calciuria, y la ecografía renal. Si son positivas en esa etapa, vamos a transferirlo ya al nefrólogo para que complete el estudio. Pero si a pesar de todo sigue todo esto negativo y persiste durante ese primer año, vamos también ya a transferirlo al nefrólogo. En este primer año, un buen porcentaje de hematurias van a desaparecer, por lo menos el 25%. Por eso no tiene sentido, si es que es asintomática y todo este examen clínico y examen de anamnesis y antecedentes son negativos, como la calciuria, la ecografía y el examen de orina de la familia son negativos, no tiene sentido transferirlos antes, solamente cuando haya cumplido el año de evolución, para realmente determinar si hay algo más escondido por la persistencia después de este año. Cuando en este año de evolución o desde el debut aparece proteinuria, se amerita un estudio de urea creatinina y cuantificar la proteinuria. Si esta proteinuria es nefrótica, definitivamente ya debe ser transferido al nefrólogo, aunque no tenga síntomas, aunque sea una hematuria microscópica. Otros sugieren que cuando hay una hematuria significativa, más de 4, sin llegar a ser nefrótica,
debe ser repetido 2 o 3 veces durante ese primer mes. Si desaparece, como ocurre con muchas